estado y de la... El edificio no le va a comer ahí, el espacio que hay aquí para hacerlo, ¿no? Yo me imagino que esto además lo harán de cara a la casa. No, eso antes era el camino de acceso a esta finca de atrás, pero eso ya no, esto ya es una finca única. 17.000 y pico es lo que se le cede a la Junta. Eso hay que descontar con el tema del viario y la parte de la electrificación. ¿Y cuál es? Está dentro de los márgenes que ellos nos dijeron. ¿Cuál es el siguiente paso después de la cesión? Bueno, pues el siguiente paso ya sí que le toca a la Junta de Extremadura pues sacar a licitación el proyecto para lo que va a ser el edificio y lo que va a ser la infraestructura del nuevo instituto, y esperemos porque se haga lo antes posible. Ya también en las últimas conversaciones que tuvo presente las personas que se van a encargar de sacar adelante el proyecto, de la licitación del proyecto, y esperemos que sea bueno, sea bonito y que también el trabajo quede precioso para lógicamente los usuarios que vamos a disfrutar. Antes comentabas, Miriam, que había un módulo que a ti te gustaría que viniese aquí, ¿no? Sí, nos encantaría que viniese el título de auxiliar de enfermería, que está muy demandado en general y en especial en esta zona. Muy bien. ¿Y qué más módulos? El título de especiales y el título de administración. Que serían los que pasarían aquí. Que serían los que pasarían aquí y comenzarían aquí. Pasarían